Iniciamos las preguntas del día. Vamos a colocar y a visualizar la primera pregunta. Nos indica que el 20 de agosto del 2020 se compró en Singapur un lote de 1000 microondas LG, entregándose un inicial de $12,000, equivalente a un 60% del costo total del lote, firmándose por la diferencia una letra de cambio que causa un interés mensual del 5%. Cabe destacar que el lote llegó al puerto de La Guaira el 6 de octubre del 2020, requiriéndose la cancelación de $50 por concepto de gastos de nacionalización. En virtud de los hechos y de acuerdo al principio del costo histórico, al final cada unidad quedará valorada en opción A, $30.10, opción B, $20.30, opción C, $20.40, opción D, $47 por unidad, o finalmente la opción E, ninguna de las anteriores. Procedemos a ver la respuesta correcta. Opción E, ninguna de las anteriores. Vamos ahora a visualizar cuál es el valor correcto de cada unidad. Para ello vamos a volver a leer nuevamente el enunciado y vamos allí a extraer solo los datos de relevancia. Allí nos indica que el 20 de agosto de 2020 se compró en Singapur 1000 microondas LG. Allí nos están dando, digamos, el número total de unidades del lote, que son 1000, y nos dice que se entregó como inicial $12,000, que además equivale al 60% del gran total. Fíjense que allí colocamos en primer lugar inicial de $12,000, el cual equivale al 60%. Es muy importante ir colocando todos esos datos. Nos dice que por ¿la diferencia de qué? Si el inicial representa un 60%, obviamente las letras, que es la diferencia, tiene que equivaler al 40%, ya que estamos hablando de un 100%. Es por ello que esas letras representan el 40% del gran total y además nos indican que causan un interés de un 5%. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para calcular el valor de ese 40%? Es bien sencillo, es hacer uso de la información que conocemos, que es nada más la inicial del 60%. Fíjense allí la regla de 3. Si $12,000, que es la inicial, representa el 60% del gran total, ¿cuánto representará el 40% restante firmado a través de las letras de cambio? Para saber el valor es tomar simplemente los $12,000, multiplicarlo por el 40% y dividirlo entre el 60. Eso nos da un gran total de $8,000. Ahora bien, los intereses de la letra de cambio no podemos olvidar que nunca van a formar parte del costo del activo, simplemente lo vamos a considerar como un gasto financiero o un gasto más del periodo. Más adelante nos dice que al llegar esos lotes al puerto de La Guaira, fue necesario el 6 de octubre del 2020 cancelar $50 por concepto de gasto de nacionalización. Ya sabemos que los gastos de nacionalización obviamente van a formar parte del costo de las unidades, hay que sumarse. Finalmente, entonces el costo total del lote va a ser la inicial de $12,000, el valor de las letras de cambio firmadas, $8,000. No podemos incluir los intereses, pero sí hay que incluir los gastos de nacionalización. En total, el lote estaría valorado en $20,050. Ahora, ¿cómo hacemos para obtener el valor unitario de cada microondas o de cada unidad? Es simplemente tomar el costo total del lote, los $20,050, y dividirlo entre las unidades total del lote, que fueron 1000. Entonces, en consecuencia, cada unidad va a quedar valorada en $20,05. Pregunta número 2. El 26 de junio del 2020, la empresa ABC Compañía Anónima realiza una compra de 5 bonos A con intereses acumulados por cobrar de 20,000
y 5 acciones S, las cuales incluyen dividendos decretados por cobrar de 60 bolívares por acción. Todo adquirido pagando un precio de 260.000 bolívares. El monto en el registro de adquisición en las cuentas de inversión en bonos e inversión en acciones es opción A, 43.750 y 106.250. Opción B, 106.250 y 43.750. Opción C, 85.000 y 35.000 bolívares. Opción D, 35.000 bolívares y 85.000 bolívares. Y opción E, ninguna de las anteriores. Es decir, estamos en presencia de una compra por un precio global y si revisamos a detalle el enunciado, nos fijamos que desconocemos realmente el valor razonable. No nos dicen cuál es el valor razonable de ninguno de los dos activos. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. La respuesta correcta es ninguna de las anteriores, porque si estamos en presencia de una compra global y desconocemos el valor razonable de esos activos, estaríamos en presencia del caso número 3 de una compra por un precio global. Aquel caso que nos dice que cuando tú desconoces el valor razonable de todos los activos que entran en una compra global, no es posible que realices ningún cálculo. Es decir, no va a ser posible nunca individualizar el costo de cada uno de los activos hasta que conozcas por lo menos un valor razonable que te permita aplicar el caso número 2.